No busques más. No busques más, te digo. Toda esta música la tenés en Universo Beat. Y seguimos con Universo Beat. De fondo estamos escuchando My Sweet Lord, un demo de George Harrison, y lo pusimos obviamente porque tenemos en el estudio a Alfredo Di Florio, periodista reconocido marplatense, el cual está muy ligado al Hare Krishna, cosa que hacía muy bien o practicaba George Harrison. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer para nosotros tenerte acá y ahondar en temas que por ahí que son ideales para un programa Beatles, pero no se suelen tener muy en cuenta. Sí. Todo el mundo habla, mirá Harrison, que tenía su mambo espiritual, qué sé yo, pero nunca se ha profundizado en esto. Y qué mejor que estar con alguien que sabe bien sobre el tema. Y en tu caso, sos un practicante del Krishna. Claro, exactamente, un practicante de conciencia de Krishna. Sí, así es. Y bueno, en el caso de yendo para el lado de los Beatles, ¿qué es lo que pensás, como una pregunta disparadora, que le capturó, que le atrapó a George Harrison de toda esta cuestión Krishna? Y Harrison tenía, ¿no?, cierta búsqueda espiritual más a flor de piel, sin duda, que los otros Beatles. De hecho, los 4 Beatles tuvieron la posibilidad de conocer a Srila Prabhupada, que es el devoto que trajo conciencia de Krishna de India a Occidente. Y podemos ver en la figura de los 4 Beatles cómo distintas personas toman esta filosofía, o cómo distintas personas se acercan a esta filosofía. Por ejemplo, en el caso de Ringo Starr, no le importó en lo más mínimo. Jamás. Nada, vio, escuchó y se fue. Después tenemos un Paul McCartney que conoció la filosofía y se interesó en algunos aspectos de la filosofía: vegetarianismo, ecología, conciencia global, entender qué es el karma, entender qué es la reencarnación, como los aspectos ABC, por así decirlo, de la filosofía. Tenemos un John Lennon que su etiqueta de chico rebelde no le permitió otra cosa que desafiar constantemente. Exactamente. Y así lo ha plasmado en muchas de sus canciones, donde no es que haga burla del movimiento Hare Krishna, pero sí desde una actitud más desafiante, que es muy común que las personas, al conocer algo nuevo, también como mecanismo de defensa, lo rechacen. Y finalmente tenemos el último ejemplo, que es el de George Harrison, de aquella persona que conoce, entiende, experimenta, practica y se convence de que es lo que para él es lo mejor. Porque de alguna manera John Lennon se sintió como utilizado, digamos, para como que lo usaron para una cierta publicidad, ¿no? Claro, pasa que con los Beatles en particular, ellos tuvieron una muy mala experiencia previa, antes de conocer a Srila Prabhupada y de conocer a Conciencia de Krishna. Ellos, incentivados por Harrison, que era como el buscador espiritual del grupo, deciden ir a la India. Obviamente en la época del hipismo, la India era como el foco New Age, a donde había que ir, era como una obligación, había que ir a la India. Si quería ser cool en ese momento, había que ir a la India. Y ellos obviamente tienen la posibilidad de hacerlo y van con todo un séquito de esposas, amantes, estrellas de cine, amigos, managers, roadies, todos juntos a la India. Totalmente lejos de lo espiritual, digamos. Ellos lamentablemente recaen con un gurú o un maestro espiritual, falso gurú o maestro espiritual, que no era tan sincero en su práctica espiritual. O sea, buscaba un rédito a partir de los Beatles, obviamente. Exactamente, estaba buscando una especie de rédito de marketing, que de hecho lo obtuvo. Porque le fue muy bien a esta persona, a posteriori. Claro, sí, nos referimos al Maharishi Mahesh Yogi. Sí. Exactamente. Pero esta persona, tal cual se refleja en el repertorio Beatles, en la canción Sexy Sadie, tenía como segundas intenciones, no solamente de fama, sino de sexualidad, con buena parte del séquito femenino que había acompañado a los Beatles. Entonces los Beatles justamente regresan de la India como choqueados, decepcionados. Imagínense el hipismo también en una época de mucha inocencia en muchos aspectos, donde los jóvenes de ese momento realmente intentaban cambiar el mundo, en el sentido real de la palabra. Sí, sí.
Y se estaban buscando nuevos horizontes. Imagínense la decepción de una persona que encuentra un nuevo horizonte y no es tan claro como hubiese querido que fuera. O sea, esa decepción no fue tal en George Harrison porque siguió con la Esa historia, decepción ¿no? fue un poco en los cuatro en realidad. Harrison también vuelve un poco decepcionado a Inglaterra de su contacto con el Oriente, con lo que conocemos como hinduismo. Pero él seguía como interesado en seguir profundizando. Él quizás entendió que ese era un aspecto, que la falsedad es común en todos los aspectos humanos, y él estaba intentando profundizar en lo que él creía que era espiritual. Y ahí es cuando él regresa de la India. Él está un tiempo en Inglaterra, y a fines de la década del 60, en el 68, los devotos Hare Krishna que habían comenzado el movimiento en Norteamérica, gracias a Srila Prabhupada, Srila Prabhupada envía a algunos de sus discípulos a Inglaterra, a abrir centros de prédica en Inglaterra. Entonces fue la primera misión evangelizadora, por así decirlo, fuera de Norteamérica, en este caso al viejo continente. Y estando en Europa, a estos devotos se les ocurre contactar a los Beatles. Ajá. Porque dicen, si nosotros logramos tener acceso a una persona tan famosa como los Beatles, obviamente el rebote de nuestro movimiento va a ser mayor. Exactamente. Entonces ellos es muy graciosa la anécdota, porque están casi todo un año yendo a las oficinas de Apple y cantando en las puertas de las oficinas de Apple y haciendo tortas que decían Hare Krishna y entregaban todo eso en la oficina de Apple. Nunca lograban ver los Beatles, nunca daban con la entrada o la salida de alguno de los Beatles de las oficinas de Apple. Hasta que un día ellos estaban en la puerta de las oficinas de Apple y sale George Harrison. Ajá. Entonces Harrison los ve, los reconoce obviamente como hinduistas, o que algo tenía que ver con la India por la vestimenta y los cánticos y demás, y se acerca a ellos, y ahí ese momento que queda ya el contacto, y Harrison empieza a contactar con la comunidad Hare Krishna en Inglaterra. Tanto es así que el templo que hay en Londres es una donación que hizo George Harrison al movimiento. George Harrison financió la edición de muchos libros en Inglaterra sobre conciencia de Krishna. Y de hecho hay un libro que ustedes van a ver seguramente los devotos distribuyendo en la calle, que se llama George Harrison y el mantra. Y también tiene otro título en otra edición, se llama En busca de la liberación, que son conversaciones entre George Harrison y Srila Prabhupada. Esas conversaciones fueron grabadas en su momento. Entonces George Harrison a Srila Prabhupada, el fundador de nuestro movimiento, le va haciendo preguntas espirituales, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué es el karma? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Krishna? Y Prabhupada va contestando. Esas conversaciones quedaron registradas en su momento, y luego en el paso del tiempo fueron editadas en forma de libro. O sea, al margen de la historia de los Beatles, obviamente vos practicás el Hare Krishna. Sí. Empecemos a ver qué significa Hare Krishna. Hare Krishna son palabras sagradas que representan nombres de Dios. En conciencia de Krishna, cuando cantamos mantras, los mantras que cantamos, las oraciones que cantamos, son nombres de Dios que repetimos o glorificaciones a Dios. Entonces, Hare se refiere a la energía de Dios, y Krishna es el nombre que nosotros le damos en nuestra tradición a Dios. Krishna significa el todo atractivo, o el supremo atractivo. ¿Y cuáles son los fundamentos, digamos, de Hare Krishna? ¿Qué crees que fue lo que le atrapó a George Harrison? Y creo que él, por lo que he leído de Harrison, por lo que he escuchado en sus declaraciones y demás, creo que él de muy muy joven estaba buscando a Dios, estaba buscando cierta espiritualidad, y buscó una felicidad espiritual toda su vida, hasta que se dio cuenta que la cuestión material no se lo iba a dar. O sea, los Beatles tenían a su alcance todo. De hecho, creo que McCartney hoy en día sigue teniendo a su alcance todo lo que él quiere. Todo lo que él quiere. Él puede estar en cualquier programa de televisión, en cualquier programa de radio, llena cualquier estadio de cualquier parte del mundo, puede editar un disco con cualquier sello de Planeta, puede ir a comer donde él quiere. Tiene el pase libre es como una especie de pequeño dios en la tierra. No había nada que se le pueda negar a Paul McCartney. Y esto, imagínense, en el momento de la Beatlemanía. Y creo yo que Harrison, aún teniendo todos esos beneficios o esa opulencia, se dio cuenta que nada de lo que le daban materialmente hablando lo satisfacía, que él seguía teniendo como un hueco o un agujero para llenar. Y bueno, en esos años que desde la separación de los Beatles hasta que muere Harrison, ¿cómo ves esa vida que llevó él en relación con Krishna? Bueno, él tuvo una vida, él nunca fue un devoto iniciado, o sea, lo que nosotros
decimos iniciado en el sentido de que formalmente aceptado o bautizado dentro de la comunidad. Él sí tuvo mucho contacto con los devotos, de hecho devotos mayores de ingleses que actualmente lideran los templos en Inglaterra eran íntimos amigos de él, y él tenía mucho contacto con ellos. Él iba a los templos de nuestro movimiento en Inglaterra asiduamente. Era amigo íntimo de los devotos, de estos primeros devotos del 68 que se lo encuentran por primera vez. Él mantuvo amistad con ellos durante toda su vida. Su hijo, Danny Harrison, tiene un nombre espiritual, Danny, es un nombre en sánscrito. Entonces, él mantuvo, ¿no?, esa ligazón con esta tradición, ¿no?, con nuestro movimiento. Lo que sí no fue iniciado en nuestro movimiento. Una formalidad quizás, pero sin duda él se mantuvo, ¿no?, cercano a esta tradición. Y en el plano personal, o sea, vos cómo te iniciaste y por qué te iniciaste. Yo conocí a los devotos en el 98 por ahí, y tuve hasta tomarme en serio conciencia de Krishna, tuve un periodo de un par de años, 2 o 3 años, donde asistía a las reuniones, leía la literatura, pero por ahí no era un practicante tan serio o responsable. A medida que me fui convenciendo o que se me fueron aclarando ciertos panoramas en cuanto a la espiritualidad, empecé a tomar más en serio conciencia de Krishna y a practicarlo con más responsabilidad. Entonces lentamente fui acomodando mi vida hacia la espiritualidad. Básicamente lo hablamos fuera del aire, pero me gustaría que repitas los puntos fundamentales. Bien. Así resumidos, obviamente, sí, tenemos toda una vida. No, bueno, conciencia de Krishna es un proceso científico para vincular nosotros que somos almas con Dios, que es la superalma, ¿sí? Dios es como la gran alma, nosotros somos pequeñas almitas que se desprenden de Dios, como chispas que se desprenden del fuego o gotas que se desprenden del mar. Entonces, conciencia de Krishna es el proceso científico mediante el cual nosotros que somos almas individuales, partes, podemos volver a conectar con el alma suprema, que es el todo. En ese camino hay una metodología, como todo proceso científico. Uno tiene que cumplir con determinadas pautas o condiciones, si no, no es científico. En este caso, nuestras pautas o los principios que seguimos son no comer ningún tipo de carne ni huevo, no tener sexo ilícito, no consumir ningún tipo de droga y no jugar juegos de azar. Esos son principios que van regulando nuestra vida. A su vez, de estos principios también tenemos que agregarle el canto del Mahamantra Hare Krishna, de esta oración: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Son 3 palabras que se repiten mántricamente, justamente. Esa es nuestra oración. Los devotos pueden cantar la cantidad de veces que quieran. Para los devotos iniciados que tienen un maestro espiritual, hay un mínimo de 16 veces por día. 16 veces en un rosario. Un rosario que tiene 108 cuentas. Esa meditación toma alrededor de 2 horas y media. ¿Vos lo haces diariamente? Diariamente, todos los días. Digamos que cortás, o sea, organizás tu vida en base para a que eso. Pueda suceder en un momento, claro. Claro, no es que como en otras culturas que por ahí están en el medio de la calle caminando y se arrodillan. No, sí, uno lo puede hacer. Si uno quiere dividir esas 16 rondas, supongamos en 8 y 8, 8 a la mañana, 8 a la noche, es posible. Quiere hacer 4 a la mañana, 4 al mediodía, 4 a la tarde y 4 a la noche, también es posible. Quiere hacer todas las 16 a la mañana, también es posible. ¿Cómo haces para convivir en un mundo en donde vas caminando por la calle y ves toda la gente con su auto 0 kilómetros y toda esa locura que no lleva a ningún lado? Porque evidentemente, o sea, no lleva a ningún lado, ¿no? Claro que no lleva a ningún lado. El lugar es el mismo para todos. ¿Cómo haces para convivir? ¿Te apiadás de todos los mortales que caminan al lado tuyo de alguna manera, por decirlo así, y decís, no se dan cuenta? ¿Tratás de que ellos lo vean, esta historia? O sea, profesás, bueno, lo que estás haciendo acá de alguna manera, claro, es que la gente llegue a esto, tenga acceso. Pero no te sucede. Son las dos cosas. Uno tiene compasión por las personas, porque uno entiende que esas personas están erradas en su búsqueda, porque están buscando desde lo material en vez de desde lo espiritual. Lo material es temporal, tiene fecha de vencimiento. Totalmente. Lo espiritual es infinito, es eterno. Uno se apiada de uno mismo, porque uno se reconoce en esa situación, porque yo no nací devoto, yo me fui haciendo devoto. Sí. Entonces, a veces, en vez de sacar el dedo acusador y decir que el malo es el otro, uno tiene que también hacer
autocrítica y decir, no, yo también estuve en esa situación, entonces me tengo que compadecer de esa persona, entender su sufrimiento, empatía. Tal vez el sufrimiento no está porque no se dan cuenta. El sufrimiento existe, porque todo el disfrute material genera sufrimiento, eso se llama karma. Lo que pasa es que a veces las personas, por una pequeña gota de placer, aceptan océanos de sufrimiento. Eso es muy común. Muy buena frase. Es muy común. Entonces uno se apiada, y en ese apiadarse no es una compasión pasiva, sino es activa. Uno, cuando ve que un semejante está en problemas, trata de ayudar. Entonces nuestro tratar de ayudar es predicar conciencia de Krishna. Porque pasa con otras religiones tal vez que se encierran entre ellos y no, como que es muy difícil entrar a ese grupo. Claro. No sé si sucede lo mismo. No, esto es completamente lo contrario. Esto es abierto, apto para todo público. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos son bienvenidos. Porque esta es la conciencia que todos deberíamos tener. Exactamente. Difícil de lograr, pero bueno, decinos cómo ubicar en Argentina, o cómo hacer si alguien está interesado en averiguar alguna página. Sí, bueno, claro, en Argentina tienen, si ustedes, bueno, las redes sociales que son tan de moda hoy en día, si uno pone ISKCON Argentina, ahí va a aparecer el Facebook. ISCO. Y es ISKCON, es ISKCON. ISKCON, que son las siglas de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en inglés. ISKCON Argentina en Facebook, va a aparecer el website o el perfil en Facebook de nuestro templo en la ciudad de Buenos Aires. Así que ahí pueden hacer así. Y de alguna manera, bueno, volviendo para atrás, se me ocurrió también el hecho de, está bien, estamos en un mundo material, pero de alguna manera tenemos que laburar o tener un techo y comer, por decirlo así. O sea, que de alguna manera, por más que estés metido de lleno en eso, tenés que salir un poco como para sobrevivir. No, porque en realidad nosotros, conciencia de Krishna abarca todos los aspectos de la vida humana. Entonces uno, cuando sale a trabajar o cuando tiene que pagar la cuenta de gas y demás, todo lo hace en conciencia de Krishna. En el sentido de que, por ejemplo, yo en lo particular soy periodista. Entonces yo trabajo, y al momento de trabajar, trabajo con conciencia de Krishna. Soy un excelente trabajador al cumplir con mi horario, llevarme bien con mis compañeros, efectuar una labor de la perfección máxima posible. Eso es conciencia de Krishna. Se dice en el Bhagavad Gita que uno tiene que ejecutar su deber a la perfección. Entonces, si mi deber es ser un padre de familia, también es mi deber mantener a mi familia. Y al mantener mi familia tengo el deber de trabajar. Si yo hago todo eso a la perfección, si yo trabajo a la perfección, mantengo a mi familia a la perfección y demás, yo sigo dentro de un círculo de conciencia de Krishna. O sea que no hay nada ajeno a la religiosidad. Se puede sobrevivir. ¿El ideal cuál sería? El ideal sería entregarse plenamente. Uno sumergirse 24 horas en el canto del Mahamantra. Eso sería el ideal. Lamentablemente, hablo por mi caso particular, estoy tan condicionado aún que creo que necesito otras cosas, como por ejemplo tener un trabajo, tener un techo. Si yo me dedicara 100% a adorar al Señor, el Señor me proveería todo lo que yo necesito. Pero como yo aún tengo deseos materiales, el Señor me dice: